hacia el autor del delito, dejando a la víctima en una posición marginal, limitada a su participación como testigo en el esclarecimiento del hecho delictivo. Como tal, se convirtió en destinataria de serios compromisos y obligaciones, y portadora de pocos o ningún derecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, comenzó la preocupación por entender y ayudar a la víctima. Pero la década de los 70 es el período de consolidación de la victimología como una disciplina científica. En Jerusalén se celebró el primer simposio internacional de victimología en el año 1973, al cual muy pronto siguieron otros 15. Atrajo la atención de especialistas de distintas procedencias y sobre todo permitió un reconocimiento internacional para la victimología. Yo quiero que ustedes vean los años. La Sociedad Mundial de Victimología, creada en 1980, es una organización no gubernamental creada como un espacio donde se fueron conceptualizando los términos de victimología y afines. Según Guglielmo Gulotal, la victimología, este es un victimólogo, es abogado y psicólogo. La victimología es la disciplina que tiene por objeto el estudio científico de la víctima de un delito. Su personalidad, sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito. La víctima, para definirla, vamos a entender que es las personas que, se entenderá por víctima las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Este es el principio número 1. En la expresión víctima se incluye también a todas las personas que tengan relación inmediata con ella, o porque hayan sufrido daños al intervenir para asistirla en peligro, o para prevenir su victimización. Este es el principio número 2 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder. La Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder fue aprobada por Asamblea General en el año 1985, en el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Estos principios fundamentales de justicia encierran lo que va a garantizar el acceso de la víctima a la justicia para que tenga un trato justo, un trato digno, un trato respetuoso, para que pueda acceder a la información en un lenguaje claro, accesible y preciso, y así conocer su lugar en el proceso en el que está involucrada. También estos principios encierran que debe ser asistida durante todo el proceso judicial. Deben adoptarse medidas para proteger su intimidad y seguridad, así como la de sus familiares y testigos a su favor.
y hace hincapié en evitar demoras innecesarias en la ejecución de las causas. Ahora bien, hemos estado hablando de las víctimas en general, pero ahora voy a enfocarme en las víctimas que hoy nos convocan, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Para esto tomo la definición de maltrato infantil desde la Organización Mundial de la Salud. Se define como los abusos y la desatención de los que son objeto toda persona menor de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato, físico, psicológico, sexual, desatención, negligencia, explotación comercial, o bien de aquellos que cause o pueda causar daño a la salud, al desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Se considera también una forma de maltrato infantil la exposición a la violencia de pareja. Cabe señalar que la violencia como conflicto social está instalada en la sociedad y una de las formas en que se expresa es el abuso sexual en la infancia. Es así que al analizar la condición infantil, nos encontramos con su vulnerabilidad y susceptibilidad. Vulnerabilidad alude a la capacidad de prevenir, resistir y sobreponerse que no se encuentran desarrolladas en esta franja etaria, siendo susceptible de estar expuestos a situaciones de riesgo. Mientras que la susceptibilidad es el grado de fragilidad interna para enfrentar situaciones adversas. Voy a definir desde la Organización Mundial de la Salud el abuso sexual en la infancia. Hay definiciones como autores y como especialistas en la temática. María Cecilia López, Bettina Calvi, Juan Carlos Volnovich, Jorge Volnovich, Irene Intevi. Para esta definición, hay un perro en el fondo y alguien que está hablando. ¿Pueden apagarlo? Gracias. Según usted está silenciado, presione Alt para activar. Sí, te estamos escuchando, Eli. Gracias. Pensaba que tenía que apretar Alt. Bueno, voy a definirlo desde la Organización Mundial de la Salud al abuso sexual en la infancia. ¿Por qué tomo esta definición? Porque cuando encuentro una palabra que me remite a la escena o a la esencia de lo que es el abuso sexual en la infancia, es por eso que me quedo para transmitir de lo que se trata. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso sexual infantil es la utilización de un niño, una niña o un adolescente en una actividad sexual que no comprende, para la cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado por su desarrollo físico, emocional y cognitivo.
En esta definición podemos encontrar lo que es la esencia de ese fenómeno, la cosificación. De eso se trata el abuso sexual en la infancia, de cosificar al otro. Hay dos autores, Paul Ochotorena y María Arruabarrena Madariaga, que trabajan la asimetría que aparece en el abuso sexual en la infancia. Ellos hablan de la asimetría de poder, asimetría de conocimiento y asimetría de gratificación. En la asimetría de poder dice que surge frente a la diferencia de edad, de roles, de fuerza física y o de manipulación psicológica del abusador. Se visibiliza la dependencia afectiva, estado de indefensión y vulnerabilidad propias de esta etapa evolutiva. Mientras que la asimetría de conocimiento, quien involucra en estos actos, en este escenario, a niños, niñas y adolescentes, posee un conocimiento sobre la sexualidad y las consecuencias respecto a la misma, que desde luego exceden al conocimiento de los niños, niñas y adolescentes. No pertenecen al menú que maneja un niño, una niña, un adolescente, el conocimiento que maneja un adulto. Y tenemos por último la asimetría de gratificación, en donde prevalece la capacidad de satisfacción y descarga inmediata del perpetrador sobre la víctima, donde no le interesa lo que piensa y siente el otro. Hay dos características que yo siempre sobresalgo, las destaco, que son la seducción y el secreto. Desde luego que hay muchas otras, pero posiblemente yo en estas las encierro, las encapsulo a las restantes. Los abusos sexuales en la infancia, la mayoría no son violentos. Se dan en un clima de confianza, en donde la persona que abusa, valiéndose del engaño, inocula confusión en la víctima, minando el espacio de buen trato y de manifiesta atención. Mientras que el secreto es conducente al pacto de silencio. Va de la mano de la coerción y de la amenaza, llevándolo al niño, a la niña o al adolescente a sentirse cómplice y muchas veces atrapados en una confusa culpabilidad. Cuando esto se prolonga en el tiempo de modo sistemático, el niño, la niña, el adolescente queda entrampado en la relación sin recursos para la defensa u oposición. No nos debemos olvidar que el abuso sexual en la infancia es una realidad difícil de detectar. La dificultad está en que son hechos que ocurren en el ámbito privado, en el seno familiar del niño, de la niña, del adolescente. Ocurren en espacios de confianza, espacios que forman parte de su centro de vida. Son su rincón de juego, el baño, la habitación, su propia cama. Espacios donde se encuentra el núcleo de sus vínculos parentales afectivos significativos. Espacios en los que la persona que debe cuidarlos está en una posición de responsabilidad, de poder, de confianza, y justamente abusa de todo eso. Les cuento que hay en la pantalla estoy mirando la pantalla, bueno, hay unas, yo no he dibujado, ¿no? Pero bueno.
Para complementar lo que les vengo diciendo, la doctora Bettina Calvi, que es una especialista en abuso sexual, en su libro Abuso sexual en la infancia refiere: la característica central de la violencia, y especialmente la violencia sistemática del abuso, es que tiene un efecto arrasador sobre la subjetividad. Y es aquí a donde, como recién les hacía referencia, que al evidenciarse la asimetría de poder, donde se instala con fuerza el dominio hacia el niño, niña o adolescente, para invadirlo, para silenciarlo, cosificarlo, colocándolo a merced de las necesidades y gratificaciones inmediatas. Ahora bien, quiero hacer referencia, porque estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos que deben acceder a la justicia, para lo cual necesito hacer un recorrido histórico. Perdón, Elina, disculpa, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Por favor, silencien todos los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias, Emiliano. Gracias, gracias, Silvana. La verdad que es un poquito, uno a veces no se da cuenta, pero es un tanto perturbador. El ronroneo ahí atrás de están hablando y uno escucha. Les quiero contar que escucho lo que están hablando. Lo que pasa, Eli, es que cuando estamos en un aula y estamos todos juntos, es como que uno puede disimularlo, pero acá los micrófonos no nos dejan disimular nada. Es una cosa que estamos... Pero Mariela, me estoy enterando de lo que habla, de la intimidad que están hablando, que puede ser que hago esta noche de comida, no vaya a creer. Por eso me interesaría a mí, a ver, tiren ideas, que ya a esta altura me quedé sin ninguna. Bueno, lo que quiero ahora es compartirle el marco legal que sustenta el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas. Es necesario que sepan esto. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, desde el año 1924, la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas, que les cuento, es una carta. Es una carta, es un documento, si bien este es un documento, que también le llaman la Carta Mundial de la Infancia, en donde en esta carta se apoyó la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y posteriormente la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Esta carta convoca a los estados a que se ocupen de la infancia, reconociendo sus derechos y definiendo los deberes de los adultos en relación con la misma. La Declaración Universal de los Derechos de los Niños es de 1959. En esta oportunidad es la primera vez que se reúnen para tratar los derechos de los niños, pero no tuvo éxito porque firman 78 países y no era vinculante, lo cual significó que los países no estaban obligados a cumplirlo. Pero yo quiero contarles algo respecto a esto. Esto fue firmado, este encuentro fue en 1959. Ustedes ahora miren cuándo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 1989. En 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas la versión provisoria de una Convención sobre los Derechos del Niño. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG y otras instituciones, se logra aprobar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la que hoy tenemos en vigencia. Esta fue firmada por 195 estados, a diferencia de la declaración, las partes firmantes debían garantizar el cumplimiento de los derechos.
Tiene 54 artículos, que son en realidad obligaciones para los adultos. Se reconoce a los niños menores de 18 años los mismos derechos que a los adultos. Además, tiene una protección especial debido a su condición de persona en desarrollo y crecimiento. La Convención sobre los Derechos del Niño aparece con una definición nueva de la infancia, basada en los derechos humanos. La Convención es el primer tratado internacional de derechos humanos que combina en un instrumento único una serie de normas universales relativas a la infancia y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. La Convención declara al niño como sujeto activo de derechos, y esto es un principio constitucional rector de todo el derecho de la niñez. El rasgo central y distintivo de la Convención es el niño como sujeto de derechos, desplazando el enfoque tutelar basado en la idea del niño objeto de control y protección, formalizando así un nuevo paradigma en donde el niño pasa a ser protagonista en la vida social, política y cultural. Ahora bien, el marco legal, pero a nivel nacional, es la Ley 23.849. Esta le da el rango constitucional a la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Otra ley nacional es la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño y Adolescente. La Ley Nacional 26.061 conserva el espíritu de la Convención. Se reafirma los diversos derechos y obligaciones contenidos en la Convención, como así también el principio fundamental de participación del niño, el cual implica el derecho a ser oído y a expresarse libremente, para que sea tenida en cuenta, de acuerdo a su edad y madurez, su opinión. El niño y su derecho a ser oído. ¿Quién lo dispone? El artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Aquí en este artículo encontramos los tratados, las convenciones internacionales. Y tenemos en la Ley 26.061 el artículo 27. Artículo 12 de la Convención. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o del órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Este artículo es tan claro como el artículo 27 de la ley 26.061. Bien, ahora vamos entrando al marco legal, que es la ley de fondo, esta ley de 25.852, que es el Código Procesal Penal de la Nación, artículo 250. En esta ley, que es creada, es escrita por el doctor Rosansky, esta ley encierra las normas de procedimiento para cuando se trate de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual u otros delitos que deben acceder a la justicia. Rosansky ha ejercido como juez durante mucho tiempo y
durante mucho tiempo y hace mucho tiempo. Porque si ustedes ven la fecha de cuando la publican, lo que lo lleva a escribir a él es la experiencia. Él en su experiencia advierte que los niños, las niñas y los adolescentes, víctimas de abuso, víctimas de delitos, no eran tratadas con el cuidado que se debía, no eran tratadas con el respeto que se debía. Y evidentemente también por anécdotas que él cuenta, ha tenido en su experiencia laboral algunos desencuentros con pares en donde él no estaba de acuerdo con que estos niños, estas niñas, estos adolescentes vulnerados en su derecho de integridad sexual pasen por un estrado o estén siendo, él advierte que eran maltratados por la forma en que se les preguntaba, preguntas inadecuadas, inapropiadas, reiteradas. Entonces, le generaba impotencia y dice, se puso a pensar qué podía hacer y bueno, aquí lo tenemos a Rosansky, que consideró que escribiendo y haciendo estas normas de procedimiento de alguna manera podía preservar a esas víctimas que él considera víctimas especiales. Bueno, las normas de procedimiento, la que encierra aquí, ante todo, entre otras cosas, él dice que los niños, las niñas, los adolescentes no deben ser entrevistados, deben ser entrevistados, no interrogados. Y eso, muchos preguntan, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia está en el modo, la forma en la que uno se dirige y hace la entrevista. Por eso él dice que no debe ser interrogado, no debe ser asusado, intimidado. Debe ser celebrada una entrevista en donde el niño se sienta cómodo, en un ambiente ameno, amable, como para que pueda dar cuenta de lo que le ha sucedido. Bien, los niños, las niñas y los adolescentes aludidos solo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niñez y adolescencia y maltrato infantil. El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del niño, niña y adolescente. Y aquí es donde se implementa el dispositivo de cámara de observación o GESEL, que era lo que había en ese momento, porque a la fecha ya tenemos el dispositivo de circuito cerrado de Teller. Él consideraba que las alternativas del acto podrían ser seguidas desde el exterior del recinto a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente. Y en ese caso, previo a la iniciativa del acto, el tribunal habría de hablar con el profesional a cargo de la entrevista y dándole a conocer las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del niño, niña o adolescente. En todo momento, él hace hincapié que el niño, la niña o el adolescente no debe encontrarse en ningún momento con el imputado, que eso se debe resguardar, se lo debe manejar. Inclusive habla de cuando se trate de reconocimiento de lugares y o cosas, será acompañado por el profesional que designe el tribunal, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado. Cuando hablo de que esté presente, es estar presente en el recinto, en el espacio en donde se encuentra la niña, el niño o adolescente víctima. El propósito esencial de todo lo que se fue haciendo es evitar la revictimización. Revictimización entendida
como el choque frustrante entre la expectativa de la víctima y la realidad de la institución. Pero voy a decirles algo. La victimización secundaria refiere a la inadecuada atención que recibe la víctima una vez que entra en contacto con el sistema de justicia. Puede ser con cualquier institución, pero estamos hablando hoy de la justicia. Por eso hago específica referencia en este PowerPoint. En este sentido, siguiendo a Hilda Melchiori, que es una victimóloga argentina, cordobesa, sostiene que la víctima sufre la desprotección de las instituciones. Y yo quiero decirles algo. Se hace mucho, pero ustedes no saben la cantidad que falta por hacer. Ahora voy a hablar del marco legal que sustenta el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas, pero a nivel provincial, a nivel local. Tenemos el Código Procesal Penal de Tucumán, el Código Nuevo, en el artículo 227, inciso 3, incorpora a los psicólogos de la Corte Suprema de Justicia para que sean los responsables de tomar las entrevistas de declaración testimonial a niños, niñas y adolescentes, víctimas de abuso sexual u otros delitos. Y tenemos el protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia, por acordada, está implementado por acordada 365/15. Frente a una denuncia, es necesaria la declaración. La declaración de la víctima es un medio probatorio de significativa importancia. Esta es tendiente a comprobar el delito e identificar al autor. Todo esto es a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño producido. Por lo tanto, esta medida es una medida estrictamente jurídica. La operativa institucional en la provincia de Tucumán. En el marco del proyecto Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, testigos o víctimas de delitos o violencia intrafamiliar en el ámbito judicial, se desprendió la necesidad de la elaboración de un protocolo interinstitucional e interdisciplinario. Este protocolo se trata de un documento que contiene reglas prácticas estableciendo un modo de trabajo dirigido a la atención integral de todo niño, niña o adolescente, víctima o testigo de abuso sexual u otro delito que debe atravesar un proceso judicial. Este protocolo tiene las características de ser dinámico y flexible, en tanto su adecuación en virtud de nuevas circunstancias que se deban afrontar. Los profesionales psicólogos recibimos un curso taller en el año 2012, intensivo, orientado a la capacitación sobre entrevista de investigación videograbada por parte del doctor Tony Butler y del sargento detective Quinn, en íntima relación acerca de la importancia de la escucha al niño o adolescente víctima en su paso por la justicia. Lo que nos permitió a los psicólogos que estábamos afectados a esta medida estrictamente jurídica, fundamentar esta práctica sí jurídica desde un marco referencial teórico práctico. Todo esto tuvo un efecto ordenador que colocó al niño en un lugar singular como sujeto de derecho, al psicólogo como facilitador de la palabra y con una escucha particular al servicio del proceso judicial, siendo ello justamente la finalidad del protocolo puesto en servicio, en ejercicio. El derecho a ser oído del niño, niña, adolescente, víctima
de un delito no debe convertirse en una situación en donde se vea forzado a hablar. En este sentido, el derecho a ser oído del niño, niña o adolescente no tiene que constituirse como otro exceso más desde los adultos que tienen la responsabilidad de preservar. El niño, niña o adolescente no pase de ser sujeto de derechos a ser objeto de prueba. El derecho a ser oído del niño, de la niña o del adolescente es crear condiciones para que pueda expresarse y debe retirarse con la sensación que le dieron las oportunidades posibles para hacer. La importancia de escuchar a un niño, a una niña, a un adolescente víctima de un delito, cuando toma la palabra radica en que su relato muchas veces es la única evidencia del abuso cometido contra él. Para lo cual los profesionales que están a cargo de estas medidas deben estar capacitados en materia de infancia y adolescencia, maltrato infantil, derechos humanos, perspectiva de género. Es sublime luchar por un ideal, pero mucho más lo es practicarlo. Dada la complejidad de la temática, los invito a reflexionar, a que cada uno piense qué hace desde su lugar para que la letra de la Convención no sea letra muerta, sino tome vida en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de hoy. Ahora bien, la intervención del psicólogo en esta medida judicial, como lo hemos dicho recién, es de facilitador. Bien. Vamos a sacar. Bien. La intervención del psicólogo en el Poder Judicial en el proceso penal. Interviene en una instancia que es netamente jurídica, la entrevista de declaración testimonial. Lo hace en un dispositivo que es la cámara de observación o GESEL o circuito cerrado de televisión. Recién cuando hablaba de las normas de procedimiento, les contaba de que en un principio aquí teníamos el dispositivo de cámara de observación o GESEL, que es, para ilustrarlos, es dos habitaciones y en la pared del medio hay una ventana espejada de determinada dimensión que es un vidrio unidireccional. Eso quiere decir que solo se ve de afuera hacia adentro. Por mucho tiempo hemos tenido ese dispositivo. Después, en la evolución, hemos conquistado este circuito cerrado, el dispositivo circuito cerrado de TV, que son dos habitaciones contiguas. Está la sala de entrevista, la sala del técnico, que está a la par, y en otra ala, en planta alta, se encuentran quienes observan y van escuchando la entrevista.
en donde está el fiscal, defensor de niñez y adolescencia, el defensor del imputado, el imputado, y las personas que el fiscal considere necesarias que estén. Esta entrevista de declaración testimonial es dirigida por el psicólogo y entramos con una herramienta que se llama la entrevista investigativa. Tenemos 4 etapas. La primera, la audiencia preliminar o de planificación. En esta, la planificación consiste en aunar criterios entre los diferentes operadores que tienen de algún modo participación en esta instancia, a los fines de elaborar el plan de entrevista, que es considerar cuáles son los tópicos a investigar durante la entrevista. Se realiza en forma conjunta con el fiscal de instrucción, con la defensora o defensor de niñez y adolescencia que corresponda, el defensor del imputado y con la querella cuando hubiera. En la segunda etapa tenemos la entrevista previa. Aquí es un poco cuando el psicólogo hace una valoración desde la disciplina para evaluar si está en condiciones cognitivas, emocionales y volitivas el niño, la niña o el adolescente para poder ingresar recién a la entrevista de declaración testimonial. En esta instancia se presenta el espacio físico a donde se va a llevar a cabo la entrevista, se describe el sistema de videograbación, y si ese niño, niña o adolescente está en condiciones cognitivas, emocionales y volitivas, que muchas veces tenemos niñas, niños o adolescentes que están en condiciones cognitivas y emocionales, pero no dan no tienen su voluntad, no tienen voluntad de ingresar. Entonces, tenemos que respetarlos y transmitirle a la autoridad, que en realidad a veces son los tiempos de la justicia, son muy distintos a los tiempos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, más que han pasado por situaciones de estas características. Hay que hacerles entender de que esto también forma parte de que si está o no en condiciones de ingresar a esta instancia, que es tan importante. Que es tan importante, como recién les decía, que frente a una denuncia, sí o sí tiene que pasar por la declaración testimonial. Después tenemos, si ingresa a la entrevista de declaración testimonial, que la voy a definir a la entrevista de declaración testimonial. Se trata de una modalidad de recepción de prueba testimonial durante la investigación del hecho denunciado. Tiene 2 objetivos, esta entrevista de declaración testimonial, evitar la revictimización o victimización secundaria, en el sentido de preservar a la víctima durante el procedimiento judicial, intentando que sea lo menos estresante posible. Y el segundo objetivo es obtener información precisa y confiable de lo ocurrido a través del relato del niño, de la niña, del adolescente, referido a circunstancias de tiempo, modo, lugar, conducta del abusador, entre otros, optimizando las oportunidades para obtener pruebas válidas y de calidad adecuada durante la investigación para que así a quien le corresponda acceda a los elementos suficientes para hacer justicia. Una vez que está en la entrevista de declaración testimonial, entra el psicólogo con su herramienta, la entrevista única investigativa, que tiene 4 fases. Estas fases son el rapport, que es el contacto inicial, es cuando uno tiene que tratar de generar un clima ameno, de confianza, cordial,
para que este niño, esta niña, este adolescente pueda brindarse y pueda dar cuenta de los hechos sucedidos. Tenemos, el rapport se inicia, como les dije, en el primer contacto, o sea, cuando se lo presentan al niño, al psicólogo, en las dependencias de la fiscalía. Ahí es el primer contacto. Uno tiene que mostrarse cálido, pero sin sin extremar en manifestaciones. Tiene que saber generar un clima ameno. Tenemos la segunda fase, que es la narración espontánea. La narración espontánea va a llegar, tenemos que tener un buen rapport para llegar a la narración espontánea. En el rapport uno trata también de ponerse en contacto con ese niño en tanto cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, cómo se llaman sus padres, tiene hermanos, cómo se llaman sus amigos, tiene mascota, vas a la escuela. Son preguntas que hacen a su centro de vida, a su cotidianeidad. Entonces, uno va de a poco llegando a generar ese clima para poder pasar a la narración espontánea. La narración espontánea es cuando uno le pregunta si sabe cuál es el motivo por el que está ahí, y el niño contesta que sí. Entonces uno lo invita a que cuente. Esa es la narración o relato espontáneo, en donde uno lo tiene que dejar hablar al niño, a la niña, al adolescente, lo que más pueda. ¡Tíralo! Hay casos en los que el niño ha contado de modo continuo los diferentes hechos, que tal vez después la única intervención que tiene el psicólogo ha sido para dándole un poco sentido. Alejandra Toledo y Romano Norri, por favor apaguen los micrófonos, disculpen, si no se superpone todo. Disculpa, Elina. Sí, gracias. Gracias, Emiliano. Bien. Bien. Entonces, habíamos quedado en la narración espontánea. Es muy factible que después de que da cuenta de uno o varios hechos en los cuales ha estado expuesto este niño, esta niña, este adolescente, es muy factible de que se necesite clarificar. Yo hablé recién de que hay una etapa que se llama de planificación, en donde el fiscal, que es quien investiga y necesita saber, dijo, estos son los tópicos que me interesan. Entonces, uno tiene que, muchas veces, en esta narración espontánea, para pasar a la tercera fase, que es la de clarificación, detenerse en los tópicos que justamente necesita quien está investigando el hecho. Ahora bien, los tópicos, si se trata de un auto, si se trata de un lugar, si se trata del hecho mismo, en donde hay preguntas que son estrictamente jurídicas y que se las tiene que contestar, muchas veces pareciera reiterar, pero muchas veces esas preguntas tienen que ser contestadas para poder configurarse el delito. Después que pasamos por la clarificación, que
el psicólogo ha trabajado todo lo que más pudo en ese momento y muchas veces cree haber terminado la tarea, tiene la posibilidad de levantarse, le dice al niño, al niño o al adolescente, e ir a la sala donde está el soporte técnico para desde ahí comunicarse con la sala de observación preguntando si necesitan saber algo más. Y es aquí a donde muchas veces o no se ha escuchado bien, o no se ha entendido bien, o mire, ha hablado de tal cosa, realmente quisiera que indague un poquito más ahí. Y es así como vuelve el psicólogo que ya antes de salir le ha explicado al niño, a la niña o al adolescente cuáles son los motivos por los que va, y es así que vuelve y retoma de modo sutil y termina el encuentro con el cierre. El cierre, antes del cierre, el psicólogo le pregunta a ese niño, ese adolescente, si quiere contar algo más de lo que ha contado, si esta situación que ha contado le ha pasado en otro momento con otra persona, y es muchas veces que ahí al final de estar concluyendo una entrevista de declaración testimonial por con tal carátula, a veces se abre otra porque el niño, al haber podido expresarse, al haber podido explayarse, da cuenta de otras situaciones, tal vez con otras personas, en otro momento, y así es como que el psicólogo va a tratar de cerrar, cual cirujano plástico, este momento para sacarlo al niño de haber estado hablando de esta situación, de este momento, de esta experiencia desagradable, de ribetes traumáticos muchas veces. Por último tenemos el informe técnico. El informe técnico, el psicólogo posterior a la entrevista de declaración testimonial elevará un informe técnico. Es una construcción diferente a una evaluación psicológica. Solo se verán aspectos fenomenológicos sin inferencias. Yo quiero que quede claro que la entrevista única investigativa y qué es lo que se lleva adentro, es lo que se lleva a cabo en la entrevista de declaración testimonial, no es una evaluación psicológica, no es un tratamiento psicológico, no es una evaluación de credibilidad, no tiene estatuto pericial. Todo lo que yo acabo de hablar es una medida estrictamente jurídica. El psicólogo está puesto ahí como facilitador. Todo lo que no es la entrevista de declaración testimonial es lo que se hace después en el gabinete psicosocial. Se hace un estudio profundo de la personalidad de un individuo, se hace la evaluación psicológica o un proceso psicodiagnóstico, eso es de acuerdo a lo que pida la autoridad jurisdiccional. ¿Qué es una pericia psicológica? Es un estudio profundo de la personalidad de un individuo, que se explora sus aspectos inconscientes utilizando herramientas teóricas validadas por la comunidad científica, entre ellas la entrevista clínica, que es la soberana, y las técnicas psicológicas. Es solicitado por una autoridad jurisdiccional. En general, uno de los puntos solicitados es que el perito responda si considera conveniente que el niño, la niña o el adolescente está en condiciones para pasar al dispositivo de entrevista de declaración testimonial. Esto es cuando el niño, la niña o el adolescente, en la entrevista previa a la declaración testimonial, no estaba o en condiciones cognitivas, o en condiciones emocionales, o no daba su voluntad, no consentía pasar, sí o sí pasa una evaluación psicológica, y es muy factible que en el tiempo el fiscal vuelva a pedir
que se lo evalúe para ver si está en condiciones para pasar a la entrevista. Se realiza en los consultorios del gabinete psicosocial, es realizada por el perito psicólogo oficial. Las partes en ese momento, tienen derecho a nombrar sus propios peritos. La vez pasada, en una capacitación, alguien preguntaba si podían llevar un perito de parte en una entrevista de declaración testimonial. La entrevista de declaración testimonial es como decir que cualquier víctima que va a declarar, yo tenga que llevar un perito para ver cómo declara. No, yo personalmente no considero, pero bueno, en el proceso se le da lugar, yo ahí no puedo decir nada. Estos presencian y participan en la pericia observando que la prueba se realice correctamente. Al finalizar la evaluación, cada perito, cuando digo a finalizar la evaluación, es el tiempo que es el proceso, que son varios encuentros, cada perito realizará su dictamen y elevará su informe. ¿Qué tendremos en cuenta? La lectura del expediente, otros informes que encontraremos de seguro en el expediente, o que los traerá la persona que acompaña al niño, niña o adolescente, otras declaraciones, pericias médicas. También vamos a tener en cuenta de entrevistar a los adultos responsables con los que convive, o a los referentes significativos de ese niño, niña o adolescente, y por supuesto, la entrevista con el niño, la niña o el adolescente, respetando sus tiempos. Las técnicas de evaluación, tenemos técnicas de exploración psicológicas, las proyectivas y las psicométricas. Tenemos en las proyectivas el CAT, el test de frases incompletas, el cuestionario decidiativo, el test de relaciones objetales, el Roger. Las gráficas, tenemos dibujo libre, el test del HTP, el test de la casa, árbol persona, familia cinética, persona bajo la lluvia, test de las dos personas. Las frases incompletas de Das. Tenemos las psicométricas, test de Bender, test de Raven, Ruiz y Wapsi. Es importante lograr buen vínculo transferencial con el niño, niña o adolescente. Tenemos que usar un lenguaje accesible, un lenguaje acorde a la edad y al grado de madurez del niño, la niña o el adolescente. Debemos evitar manifestaciones no verbales, cara de sorpresa, desaprobación, pudor, entre otras. No realizar preguntas inductivas. Mantener y respetar el ritmo discursivo y no generar interrupciones mientras el niño, la niña o el adolescente se expresa. Debemos manejar nuestra ansiedad. Prestar atención tanto a la afirmación de un hecho significativo como a la retractación del mismo. La pericia busca rastrear los efectos que ha provocado el hecho al que estuvo expuesto sobre el psiquismo de este niño, niña o adolescente. Y todo esto va a variar de acuerdo a la estructura psíquica y a una serie de factores. La pericia es una evaluación integral de la conducta, el discurso y las técnicas administradas. Se desarrolla a lo largo de varias entrevistas y implica, sobre todo, establecer un vínculo transferencial de confianza. El informe pericial, tenemos la presentación del perito, el encuadre de la tarea llevada a cabo, la presentación del peritado, síntesis de la historia de vida, la evaluación psicodiagnóstica, las conclusiones psicológico-forenses. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Concluyo el primer encuentro del seminario. Voy a subir durante la semana la bibliografía para que Silvana las suba a la plataforma. Muchas gracias, Elina. Muy interesante. Tenemos algunas preguntas que fueron dejando, sobre todo en la plataforma de YouTube que estamos retransmitiendo. ¿Te las hago, Elina? Sí, por supuesto. Patricia Madrid pregunta si el facilitador solo puede ser un psicólogo o también puede ser un psiquiatra o un psicólogo social. También pregunta cuál es la postura del Poder Judicial ante el inmenso incremento de casos de abusos sexuales infantiles y maltratos. Mira, Silvana, la
nosotros hemos tenido la posibilidad justamente con Emiliano, con Mariela, de capacitar en la ciudad de Salta. ¿Cómo es el nombre de la persona a la que le estoy contestando, perdón? Patricio Madrid. Hola Patricio. Hola Patricio Madrid, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Les quiero decir algo. La verdad que la ley dice un profesional psicólogo, pero recuerden que cada provincia tiene la autonomía para acomodar, tiene la autonomía de proceder. Nosotros estaba contando que Emiliano, Mariela, estuvimos en Salta y capacitamos a trabajadores sociales. Quiero contarle aquí a este compañero que ha hecho la pregunta, que quienes nos han capacitado a nosotros son, uno es un detective y el otro es un policía, psicólogo forense, especialista en niñez y adolescencia, pero desen una idea que aquí se trata de estar capacitados en la temática, ante todo, estar capacitado en la temática, y tener también la capacitación para manejar la herramienta que es la entrevista única investigativa. Que tiene sus, hay que tener ejercicio, sobre todo en eso. Y con respecto al incremento de las denuncias, lógico que, por eso decía Silvana en un momento, que se hace mucho, pero falta mucho más por hacer. Y quiero decirles algo que yo enfatizaba en poner las fechas. ¿Por qué? Los procesos son demasiado prolongados en el tiempo, que también marcan ausencia. Yo no sé si ustedes los han advertido, pero yo como que está muy las fechas, los años. Eso también marca ausencia. Y el tiempo no es igual para todos. Llega, pero muchas veces es una larga espera, en donde durante esa espera se han dado otras situaciones que posiblemente a la víctima la vulneraron de nuevo aún. Entonces, lógico que sí nos preocupa. Sí nos preocupa, y comencé hablando de que el aparato del sistema de justicia, lógico que también preocupado, es que trabajó en el protocolo y está. Aquí tenemos en el Poder Judicial, tenemos la Oficina de Derechos Humanos, la Oficina de la Mujer, la Oficina de Asistencia a la Víctima. Hoy hay una modificación en la ley en donde la incluyen a la Oficina de Asistencia a la Víctima. O sea que ya está trabajando hace un par de años con respecto a acompañar a la víctima de delitos que ingresa por un proceso, que ingresa a la justicia y que tiene que seguir este proceso en el cual sí o sí es inevitable, tiene sus tiempos. Pero, ¿alguna otra pregunta? Sí, ya te digo, Lina. Lina dice, Marcelo Rubinstein, vos dijiste que el EDT no es una evaluación de credibilidad. El informe técnico lo es. En general los jueces se apoyan en este informe cuando el psicólogo dice no se detectan tendencias mitomaníacas y fabulatorias, como así también ausencia de direccionalidad del discurso. El discurso del niño, niña y adolescente y el informe del psicólogo es suficiente para condenar al imputado. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo ha escrito ese doctor? Les cuento. La hermosa pregunta. Doctor, hermosa pregunta. Jamás. No se deben apoyar en el informe. Yo soy una de las que brego para que lo saquen. A alguna otra víctima, a algún imputado se le hace un informe técnico después que va a dar una declaración testimonial. Lo que tiene peso, y no obstante es no vinculante, pero lo que tiene peso es el informe psicodiagnóstico.
es la evaluación, es la pericia. Eso tiene peso. No se debe apoyar en el informe técnico. Debe pedir que se haga la evaluación psicológica, debe pedir el psicodiagnóstico. A ver, yo quiero decir algo. Está la videograbación. No necesita quien tiene que administrar la justicia apoyarse en un escrito que es fenomenológico. Lo ve un lego o lo ve alguien ilustrado en la temática y entiende, porque lo que está viendo es el niño es claro, el niño tiene un lenguaje claro y preciso, el niño tiene ubicación de tiempo y espacio, pero es fenomenológico, no tiene inferencias, no va más allá. Entonces, considerando de que es un informe técnico sin inferencias, que queda en lo manifiesto, que queda en lo fenomenológico, primero no tiene que quedarse con eso, tiene que ir a ver la videograbación en donde en vivo y en directo va a escuchar. Si quiere detenerse porque hay dudas, lo va a hacer. Esa es la ventaja de todo este nuevo paradigma. El hecho de poder conservar esa videograbación y a quien le corresponda, verla las veces que sean necesarias. Desen una idea es como hacerlo hablar las veces que sean necesarias a ese niño contando lo que él necesita saber, y si hay algún elemento, pero el informe técnico no. A la fecha no sé si el equipo que nuevamente retoma la entrevista de declaración testimonial lo van a seguir teniendo vigencia o definitivamente lo hablarán para que deje de tener presencia el informe técnico. En realidad lo que tiene peso es el informe, la evaluación psicológica es la pericial. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Elina. Cristian Velázquez también pregunta si el rapport previo, ¿en qué momento debe hacerse? ¿El día de la fecha fijada para la declaración o días antes? Y si es conveniente la intervención del psicólogo de parte imputada en ese momento. Mira, ¿quién hace la pregunta? Cristian Velázquez. También tiene otra pregunta más. ¿La podemos unir? Te la leo, la otra pregunta también. Te leo las dos. El rapport previo, ¿en qué momento debe hacerse? ¿El día de la fecha fijada para la declaración o días antes? ¿Es conveniente la intervención del psicólogo de parte imputada en ese momento? ¿Y permitir la intervención de un psicólogo propuesto por el acusado para intervenir al momento de la declaración de la niña resulta válido? Miren, yo les quiero contar algo. Aquí en Tucumán, la entrevista de declaración testimonial se fija una fecha, hay una modalidad en la que la fija el mismo sistema. Hay una agenda armada en donde se van cubriendo las fechas. Solo que haya alguna urgencia es que se fijan y van más en forma detallada. Una vez que han fijado la fecha de audiencia de entrevista, quien es el responsable de notifica a las partes que tienen que estar ese día. Notifican al niño, niño adolescente, notifican al psicólogo, notifican al defensor de niñez y adolescencia, notifican al imputado y al defensor del imputado. En realidad, las personas que tienen que estar ese día son esas. Y el fiscal. Respecto a lo que yo entendí, por lo que me preguntas si hay un día anterior, no. En ese momento, cuando llega el niño y ya está esperando el psicólogo, ahí es cuando se presenta. Muchas veces se ha dado que el niño llega, se trata de que no se crucen con el imputado porque tienen que firmar primero un acta en donde han llegado en horario,
está en condiciones de hacer la entrevista de declaración testimonial, entonces se van a la sala de entrevista. Muchas veces cuando llega el niño, en ese lugar está ya el defensor de niñez, entonces se lo presenta, le cuenta quién es, se genera un clima en donde se lo hace sentir cómodo, y ahí está el psicólogo, ahí se inicia el rapport. En ese momento. ¿Cómo te llamas? ¿En qué has venido? ¿Hace frío? Empiezan a hablar. Y de ahí se van. De la fiscalía, una vez que se han encontrado, parten a la sala de entrevista. Lógico que en ese momento, en donde se encuentra ya el psicólogo con el niño, con la niña o el adolescente, entablan una charla en donde, lógico, siguen hablando de lo que comenté hace un momento. ¿Cómo te llamas? Contame cuántos años tienes. Y quiero aclararles algo. En ese momento también se le pregunta si saben cuál es el motivo por el que está ahí. Entonces el niño contesta, sí, mi tío. Entonces uno le dice, bien, de eso vamos a charlar más adelante. Yo ahora quiero conocerte cómo te llamas, vas a la escuela, contame si están en vacaciones, contame cómo te ha ido en la escuela, te ves con algunos compañeros a pesar de las vacaciones. Bueno, ese es el rapport. Respecto a todo el staff de psicólogos que escuché, no tiene que ir, aparte, no sé si escuché bien, pero dice psicólogo por parte del imputado. No entiendo qué tendría que ir a hacer el psicólogo del imputado. O sea, perdón, Silvana, si entendí mal. No, está bien, Delina. Está perfecto. Vos respondés. Ah, está bien. No entiendo qué tiene que ir a hacer el psicólogo del imputado. Y tampoco respecto a si después algo, pero algo decía que después. Sí, ya te repito la pregunta. Tengo un montón de preguntas, por eso. Sí, permitir la intervención de un psicólogo propuesta por el acusado para intervenir en el momento de la declaración del niño o niña resulta válido. Recién lo he dicho, que es una instancia, miren, es una instancia, vuelvo a repetir, pongámonos en situación. Alguien va a hacer una denuncia, alguien que no sea un niño, una niña o un adolescente. Un adulto. ¿Alguien pone un psicólogo para que esté chequeando lo que dice? Va el imputado, con todo el derecho, a hacer su descargo. Yo mando un psicólogo para que chequee lo que está diciendo. En realidad, yo considero que no corresponde. Muchas veces depende de la autoridad jurisdiccional, si da lugar, muchas veces depende también del código. Si el código dice, así como yo he dicho en un momento, en esta instancia en donde se lleva a cabo la pericia psicológica, es donde tienen derecho de poner todo lo que quieran un psicólogo de parte para ver si realmente el proceso se lleva como corresponde. Si las técnicas que están usando están en condiciones, si hay palabras que son inducidas o no, si se ha preguntado respecto a lo que se está investigando o se lo ha obviado. En realidad, esa es la instancia en donde el psicólogo de la otra parte puede intervenir, que la intervención es pasiva, porque en realidad no tiene otra cosa que hacer que estar escuchando y esto que siguiendo el proceso. Pero durante la entrevista de declaración testimonial no tiene que haber nadie, porque tampoco, vuelvo a repetir, estoy diciendo que el informe técnico que eleva el psicólogo que ha entrevistado al niño, a la niña o al adolescente, es un informe fenomenológico, dése una idea qué puede informar este otro psicólogo que está en calidad de observador de una escena totalmente ajena.
porque está escuchando lo que un niño está contando respecto a una denuncia que se ha hecho. Yo estoy aquí, les quiero contar algo, acompañada por Emiliano Gato, Mariela Garbis y Natalia Fernández, que formamos parte del seminario, del grupo de seminario. Entonces, también si quieren aportar, por favor, acabo de correr porque tenía algo en la pantalla que no me dejaba ver quiénes estaban. Así que, si quieren aportar, por favor. Voy a leer 2 preguntas que las podemos responder cualquiera de los 4, a modo de colaboración con la compañera Silvana, que está tratando de solucionar lo que están planteando en el chat. Una de las preguntas, que es muy interesante para desarrollarla, es de hace rato ya, yo fui fijándome en el chat, de Sandra Vallejo. Me gustaría saber qué opina sobre testimonios realizados 1 año o 2 años después del hecho, y qué opina de la alienación parental. Esa es una pregunta. La otra, esperen que yo con mis anteojos muy bien no veo, pero la otra la hace Marcelo Eduardo Luzardo García. En caso de que el niño, niña o adolescente ya está siendo tratado por un psicólogo, ¿es invitado a ser parte de la entrevista? Esas son las 2 preguntas que yo por lo menos pude... Emiliano, yo contesto la segunda y vos contesta la primera. Hola, bueno, dale. Emiliano, que conteste, le damos el lugar. La segunda es no. Es no así. No nos peleemos. No, bueno, contesta Emiliano. Mostremos unidad de la gente. A ver, es que la pregunta respecto de la presencia del psicólogo tratante en la entrevista testimonial es equívoca, digamos, porque dentro de la sala de entrevista está el niño y el psicólogo que va a llevar a cabo la entrevista. No obstante, y esto lo digo porque a mí me pasó en varias oportunidades, el psicólogo tratante o psicóloga tratante era en ese caso, acompañó al niño al Poder Judicial, ¿no? El niño se sintió acompañado. La verdad que en ese momento, digamos, el psicólogo no entró, no tiene por qué entrar a la entrevista, porque como bien dijo Elina, no es un espacio terapéutico, ¿sí? Es una declaración testimonial. Eso en función de lo planteado respecto de esa pregunta de Marcelo, ¿sí? Respecto de lo que señala Sandra Vallejo, yo creo que por suerte siempre va a haber, ¿cómo se llama? Dificultades a sortear, pero de un tiempo para esta parte no ocurre lo que dice Sandra en la primera parte de la pregunta, ¿no? De testimonios realizados 1 año o 2 después del hecho, ¿sí? En términos generales, puede ser que aparezca, ¿sí? Este tipo de dificultad. Creo que no es lo esperable, por supuesto, o sea que cuanto más rápido, mucho mejor. Eso por un lado. Respecto de la alienación parental, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con ese constructo. No solamente está rechazado por el Congreso de la Nación, porque no es un constructo con validez científica, sino que esto lo digo fundamentalmente para los letrados, para los abogados, ¿sí? Y también, a ver, he leído, digamos, también hay colegas que lo usan. Hay que tener cuidado porque la construcción de este supuesto constructo fue llevado a cabo por un psiquiatra pedófilo americano que fue condenado por abuso sexual de sus 2 hijos y que se lo utiliza fundamentalmente
para desestimar y desacreditar las palabras del niño. Esa es la utilización que tiene, digamos, este constructo en particular. No corresponde usarlo, no corresponde usarlo. Entonces, teniendo en cuenta ese punto en particular, como síndrome de alienación parental no existe. No existe, y todas las organizaciones profesionales, digamos, que se dedican a este tema, lo rechazan justamente porque se usa para tiene dos vías. Se lo usa para desestimar la palabra del niño y para atacar a una madre denunciante, a una madre o al progenitor conviviente con el niño, ¿sí? Eso creo que hay que tenerlo claro. Perdón, Emiliano, si podemos decir el adulto protector, sería la imagen, sea la madre o la persona que está... Quien sea que vive, digamos, hay comentarios que van surgiendo, digamos, en el chat de varias personas. Victoria, ¿no? Dice que si no habla de alienación, puede ser que el niño tenga un discurso direccionado. Sí, puede ser. Por supuesto. Tiene que hablar claro, también con alguna propiedad en tanto. A veces dice, está tomado por el discurso del adulto. Está tomado por la problemática de los adultos. El niño viene y cuenta la situación de conflicto de los padres. Bueno. La cuestión es que no es lo mismo hablar de un discurso direccionado a un discurso influenciado, porque muchas veces el chico, ¿cómo no va a estar influenciado en el medio donde vive? No es lo mismo que hablar de alienación parental. Exactamente. Así exactamente. Como... O sea, todos los psicólogos que trabajan con niños y los psicólogos que trabajan en los dispositivos jurídicos pueden ver de forma permanente que muchas veces, como acaba de decir Elina, el niño puede estar tomado por el discurso adulto, ¿no? Llamémosle de otra forma más técnica todavía. Puede ser hablado por el adulto, ¿sí? Lo cual implica una dificultad muy importante. Yo no me quiero adentrar en el tema porque sé que Natalia Fernández es muy probable que aborde esta situación, pero pensando en que hay influencia del discurso adulto, que muchas veces en estos informes técnicos que Elina propugna sacar, ¿no?, de nuestras intervenciones. Yo concuerdo con Elina, el informe técnico confunde a quienes deciden muchas veces, pero cuanto más rápido sea la investigación, y eso no depende de quienes tomamos la entrevista de declaración testimonial, cuanto más rápido sea la investigación, menos posibilidades hay de que el discurso del niño esté influenciado. Entonces ahí, digamos, la celeridad de la investigación cumple un rol fundamental. Elina contestaba hace un ratito respecto de lo que decía un letrado respecto de si podía estar en la entrevista o no, ¿no? Tanto o el letrado o el psicólogo del imputado. Por lo menos los cuatro que estamos acá, creo que padecimos, entre comillas, la cuestión de que se nos acusara en algún momento de preparar al niño en el momento de la entrevista preliminar. Ese es el temor que en general puede aparecer del lado de los letrados que están en una posición de defensa respecto del imputado. Y a ese punto creo que apuntan, ¿no?, con la posibilidad de estar en ese momento preliminar, digamos. Me parece que hay que señalar que quien hace bien la tarea no está interesado en direccionar al niño, lo dijimos muchas veces a esto, no está interesado en direccionar al niño, sino en dirigir la entrevista.
parece una diferencia meramente semántica, pero en realidad implica un posicionamiento ético que es insoslayable, digamos, me parece. Nosotros como psicólogos no estamos para que al imputado lo condenen, estamos para que el niño hable, digamos, que son dos cosas. Lo que dicen ahí mucho, lo que dicen mucho en relación a esto, también hay que explicar, digamos, que por qué son los psicólogos que están a cargo de la declaración testimonial. Porque aparte conocemos obviamente la evolución, digamos, la maduración del niño, y aparte porque nosotros acompañamos ese momento. Una persona que no esté preparada no puede acompañar, no puede acompañar el relato del niño. Entonces ahí donde aparecen las inducciones, donde aparecen las palabras no adecuadas, en donde ahí sí puede aparecer, digamos, en donde los abogados, digamos, presenten en contra de la figura del psicólogo, pero en el caso, digamos, de una preparación, justamente estamos para eso, para acompañar, para guiar, no para inducir, digamos, el discurso del niño. Ahí, si se me ahí permite, sí. Ahí el doctor Arce plantea que el rapport debe ser grabado, digamos. El rapport tal como es el doctor Javier Arce que plantea esa cuestión. El rapport, tal como lo señaló Elina Criado en las 4 fases de entrevista, forma parte de la entrevista testimonial. Es el primer momento, digamos, y está siendo grabado. El momento inicial de la entrevista está siendo grabado. Lo que no es grabado, porque implica un momento de intimidad entre el psicólogo y el niño, es la entrevista preliminar con el niño, que es una evaluación psicológica mínima, porque en realidad es algo muy pequeñito, digamos, que se hace para ver si este niño está en condiciones, tal como lo dijo textualmente Elina, si está en condiciones cognitivas, volitivas y emocionales para prestar declaración, ¿sí? Esa mini entrevista preliminar no debe ser grabada, como no es grabada tampoco las entrevistas que se mantienen con los imputados, como no son grabadas las entrevistas que se mantienen con ninguna persona que va a peritarse, ¿no? Lo que está grabado es el testimonio. Emiliano, una cosa que quería aclarar respecto de una pregunta que pasó hace un tiempo, Sí. pero bueno, no quería interrumpir lo que se venía diciendo, respecto de esta pregunta de entrevistas que se llevan a cabo 2 años después del hecho. Yo entiendo a qué apuntaba la pregunta y ya fue respondida, pero me parece importante retomarlo en relación a las denuncias que se hacen después de un tiempo de que el hecho ha sucedido, ¿sí? O sea, cuando esta entrevista se hace a 2 años o más después del hecho, no por una demora en el tiempo de la justicia, sino porque la persona no lo pudo contar antes, ¿no? Y entonces es muy importante lo que habló Elina y que va a tomar también Natalia, de la vulnerabilidad de estas víctimas y de poder entender que muchas veces la denuncia se hace cuando la persona la puede hacer por determinadas circunstancias. Entonces, también es muy importante que en esa entrevista se pueda lograr este estado de rapport para que la persona pueda contar todo lo que ha sucedido con la mayor cantidad posible de detalles, y en este sentido también, lo que hablaban de la credibilidad, la idea es que la credibilidad no se asienta en lo que el psicólogo pudiera detectar a modo de detector de mentiras en esta entrevista, sino que la credibilidad va a estar dada por las pistas investigativas que recoja el fiscal y que luego pueda continuar en cuanto a su investigación, que es el objetivo de la declaración testimonial. El objetivo de la declaración testimonial es que el fiscal encuentre las pistas investigativas y el psicólogo está para el segundo objetivo, que es el de minimizar lo máximo posible los factores estresantes para que este niño lo atraviese de la mejor manera posible a esta entrevista. Disculpen que los moleste, ¿podría hacer una pregunta jurídica a los psicólogos? Disculpen por este medio. Sí. Doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Disculpen que lo haga por este medio, pero es una pregunta que la hago así, porque si no sería muy larga de escribirla. A mí me preocupa una parte de la exposición de la licenciada Criado, cuando, no recuerdo textualmente lo que dijo, pero en alguna medida quitó
fuerza probatoria, digamos, al dispositivo este de la cámara Gesell cuando ella aclara y dice que no puede ser una pericia, no es una pericia, no tiene, digamos, valor como para establecer la credibilidad de la criatura que está declarando, algo así, y agregó una tercera que en este momento no recuerdo. En este tipo de delitos, lo central para el juez, me coloco desde la perspectiva de un juez, digamos, no lo soy, pero soy relator y trabajo con el juez en los proyectos de sentencia, por eso me preocupa. La declaración del menor aún, y de una víctima, aunque no fuera menor, es central en este tipo de delitos. O sea, es la piedra angular que va a determinar la sentencia condenatoria o la absolución del imputado. Ahora, si yo quiero eso, estoy tirando un misil al centro de toda la sentencia. Entonces a mí me preocupa. No digo que el psicólogo tenga que probar la existencia, pero sí podría por lo menos aportar elementos a los efectos de que el juez sea el responsable que diga si ese elemento le sirve o no. O sea, imagino, si determinada conducta de la niña es compatible con el hecho que no digo que diga que sea demostrable a través de eso, pero compatible con el hecho. Doctor, voy a pedir que cada uno de nosotros aportemos un granito de arena. Yo quiero comentarle algo. En este encuentro estamos hablando la posición del psicólogo. Muchas veces uno se siente que es la bola de cristal, es la lámpara que frotan para que salga el genio. Nosotros no somos, quiero que quede claro, gracias ustedes son los abogados, el juez, quien tiene que definir si está diciendo la verdad porque se le ha entregado en esa testimonial elementos, pistas para investigar, confrontar, constatar, y él va a definir si es verdad o no, a cuál es la sentencia que llega, es él. Yo, que quede claro, he querido decir que nosotros no estamos ahí ni haciendo un tratamiento psicológico, ni haciendo una evaluación psicológica, porque muchos creen que ahí se hace una evaluación psicológica, para decirle qué tipo de personalidad tiene el niño, la niña o el adolescente, y tampoco estamos para decir si ha dicho o no una verdad o una mentira. Nosotros no estamos para eso, estamos para facilitarle la palabra al niño, para acompañar, para respetar en una escucha atenta. Con una escucha atenta, respetar los tiempos. Sobre todo, propiciar, posibilitar que el niño pueda hablar, porque es una instancia, vuelvo a repetir, netamente jurídica. Quiero que quede claro que lo que estaba diciendo, por eso lo puse con unos colores medio sobresaltados, que nada de eso hacemos nosotros ahí adentro, por eso lo puse en el momento en que hablaba de la intervención del psicólogo en esta instancia. ¿Me entiende, doctor? No, es una idea que estamos aquí justamente porque es sagrada la palabra del niño, de la niña o del adolescente. Y le quiero decir algo respecto a lo que has dicho recién, Mariela, o alguno de los compañeros. Ha salido la ley de respeto al tiempo de las víctimas. Es una ley que la presentó la doctora Cunat. Desen una idea qué tan importante es la palabra, qué tan importante es que pueda dar cuenta de lo que le ha pasado. Por supuesto, nosotros no somos, por eso dije que tan importante es que vuelva las veces que sean necesarias ese DVD. Ese DVD de esa unidad tiene plasmado la palabra del niño, donde puede ver los gestos, que usted, totalmente de acuerdo, a veces hay un gesto. Ahora bien, usted me dice, pero yo estoy queriendo que usted me colabore. En el informe de seguro, que para la evaluación psicológica, también voy a tener en cuenta yo eso, el relato. De seguro que no va a venir un chico distinto a la evaluación. El problema surge en un caso difícil que alguna vez vi yo, donde no recuerdo quién era el profesional que había actuado. Había una discordancia entre el niño y la opinión del informe técnico que decía que tenía un discurso influenciado, puede ser por el mundo adulto o algo por el estilo. No recuerdo bien. Entonces, ahí, por ejemplo, sí, ahí se nos genera un problema de interpretación, por decir, bueno, el chico dice esto, el informe deja, digamos, entender que hay influencia del mundo adulto, entonces eso le quita cierta fuerza, digamos, de convicción.
por eso le pregunto, porque a veces, como el informe he visto en uno de los comentarios que han hecho los colegas, que decía que no, que el informe técnico no es prueba, sí. Entonces a mí me parecería que si pudiéramos establecer, en ese caso, cómo resolvemos el tema, qué credibilidad podemos... Doctor. Doctor, permíteme, Emiliano, por Sí. favor. Sí. Justamente lo que estamos queriendo sostener es que la credibilidad está dada por el discurso del niño. No necesita un traductor ni algún escribano público que certifique que lo que el chico está contando es cierto o es falso. El niño está contando lo que le ha pasado. Déjame un ratito, Emiliano, que termine la idea, porque aparte son varias ideas y después me olvido. Está bien, no dije la nada. idea es que no estamos ahí para certificar si miente o dice la verdad. Como dice la licenciada Castellote, que no sé si está hoy con nosotros, Sí, sí, ¿está la Lucía por ahí? Ahí está, mira. Ay, Lucía, ¿qué ves? Porque te digo que me olvido. Bueno, se me ha ido la idea de lo que estaba por decir, pero es esto que está diciendo lo que está diciendo Lucía. Nosotros no estamos ahí para decir si es verdad o si es mentira. Estamos ahí para que el niño pueda expresar lo que le ha sucedido con sus propias palabras, y a partir de ahí el fiscal irá a comprobar si la realidad material corrobora los dichos del niño. Perdón, lo que dice Lucía Castellote siempre es una definición muy clara de lo que es la mentira. La mentira es una conducta contextualmente determinada. Todos podemos mentir. Hay que ver por qué uno miente, que es otra cuestión, ¿verdad? El niño puede mentir porque está amenazado, puede mentir porque, bueno, por una serie de circunstancias. Eso quedará después comprobado cuando el fiscal busque la prueba que acompaña el discurso del niño. Ahora, nosotros sí podemos decir después en la pericia si surgen indicadores que den cuenta de sintomatología compatible con una situación traumática de índole sexual. Pero en la testimonial no importamos nosotros. En la testimonial estamos ahí como facilitadores del discurso, para que justamente lo que se escuche sea la palabra del niño y no haya otro hablando por él nuevamente. Es el niño el que está hablando. Entonces esta conquista tan grande de que el niño pueda ser escuchado no tiene que ser anulado con buscar un tercero que certifique que esa es la verdad. ¿Me entiende? Y hay un detalle, agregando a lo que está diciendo Mariela, que me parece muy importante. El detalle de digamos, escuchar al niño, ¿no? Escucharlo no es oírlo. ¿Cómo traducir esto, que parece un juego de palabras, digamos, a lo que es una declaración testimonial? Que nosotros la favorecemos, ¿sí? Ahí Arturo Esteban Torres está haciendo una pregunta que ya la vamos a contestar. Interesante la pregunta, porque es lo que suele... Sí. Cuando un niño va a testimoniar, la idea es no solamente escuchar lo que el niño dice y nada más, es obtener pruebas, ¿sí? ¿Cómo se pueden, digamos, articular esas pruebas, ¿no? Que un niño, lo digo así con este ejemplo porque a todos nos pasó, ¿sí? Si un niño en su testimonio cuenta el abuso que padeció, ¿sí? Y dice que a la primera persona que le contó es a su maestra en la escuela, y también le contó a su mejor amiga, por chat, ¿no? Por chat, utilizando un celular, y que aparte también lo sabía su hermana. Y cuando esto llega a segunda instancia, que bueno, hoy por hoy ya no hay segunda instancia, pero uno llega, digamos, al debate oral, y lo único que hay es la cámara Gesell, el informe técnico, que no es una opinión, no es una opinión pericial, más la pericia del psicólogo, y no está ni el testimonio de la maestra, ni el testimonio de la amiga, ni el testimonio de su hermana. Ahí evidentemente el sistema no escuchó a ese niño, porque de esa declaración testimonial de ese niño en particular se deberían, en términos ideales, se debería desprender tres testimonios más. Posiblemente, si hay una amiga,
esa amiga debería pasar por cámara Gesell. Si es la maestra debería haber sido citada o puede ser citada en el juicio oral. Y ahí tenemos tres testimonios que confluyen en un punto. Eso es lo que le da la credibilidad al testimonio del menor o del niño. Lo que ¿Sí? pasa, Emiliano, es la investigación la que le da la credibilidad al testimonio del niño. Así es, Emiliano. Lo que pasa, Emiliano, que, a ver, cuando estamos hablando de la declaración de la posibilidad de que el niño declare, hay que tener en cuenta un abanico de muchas posibilidades, ¿no? Que eso es lo que yo voy a hablar la semana que viene. Digamos, conocer, digamos, no lo podemos tomar un punto de partida para todos iguales. O sea, cada situación que vemos, casi cada denuncia es un hecho muy particular y muy singular. Entonces, decir que hay una sola vía, decir que hay unos solos indicadores que digan que el niño ha sido abusado, eso es una mentira. Es decir, justamente por eso el psicólogo no tiene una bola de cristal. Es evaluar la situación desde todos los ámbitos, poder intervenir de la mejor manera para que el fiscal pueda acceder a esas pruebas. Una de las vías es el testimonio, pero cuando no cuenta con el testimonio, como decía bien Emiliano, debe buscar otras vías en donde la palabra del niño haya sido escuchada, en el contexto que sea, a través de la maestra, a través del médico, a través de un tío. Entonces, el tema es abrir las puertas para que ese niño pueda hablar en el contexto que pueda. Si no puede a través de la parte judicial, obviamente que es una situación muy complicada, que sea desde otro lado. Y si no se puede a través de una evaluación psicológica amplia. Perdón, quiero decir una cosa, una sola cosita no, en general no es responder una pregunta, sino decir que gracias a Dios nos quedan 3 encuentros más, porque la verdad les debo decir que hay una avalancha de preguntas, tanto en Zoom como en YouTube, que muchas que posiblemente sean contestadas. En los otros encuentros también, ¿no? Así que, y una cosita que sí quiero decir que leí recién en una de las preguntas, respecto del uso de los juguetes. Sí, hay en la... Digamos, una cosa que no me quiero olvidar de decir, y ya me estaba olvidando también, es que tenemos ahora una figura que se ha incorporado en el código que me parece fundamental, que también la nombró Elina, que es la Oficina de Asistencia a Víctimas. Uy, disculpen, teletrabajo, está pasando una ambulancia. Bueno, está la asistencia a la víctima, que nos ayuda, que es de gran ayuda para poder evaluar justamente el estado del niño y si necesita algún tipo de apoyo, en el caso que tenga problemas con el lenguaje, que ese tipo de situaciones se van a evaluar. Y la idea es utilizar los muñecos únicamente como facilitadores del relato, no es, si hay colegas escuchando, lo que es la hora de juego diagnóstica, mucho menos, por supuesto, la hora de juego terapéutica. Simplemente son un mínimo de juguetes que sean necesarios para que el niño pueda expresar mostrando lo que por ahí no puede decir, o lo que no queda claro desde el discurso. Entonces uno puede apelar a muñecos y decirle, ¿me lo podés mostrar? Y con los muñecos posiblemente pueda mostrar lo que no está pudiendo decir. No quiero dejar pasar esta pregunta, pero que posiblemente vaya a ser respondida a lo largo de estos 3 encuentros restantes. El doctor, creo que doctor Arturo Esteban Torres Altieri, dice: reitero mi pregunta, ¿qué pasa cuando el adolescente no quiere ser sometido al trámite de investigación y el psicólogo tratante recomienda que no se lo someta para que él o la adolescente o el niño se sienta revictimizado? ¿Qué hacer cuando es citado por la fiscalía y se le quiere tomar declaración, ¿no? Y da el ejemplo de una adolescente abusada por el abuelo y que el gabinete del colegio detecta la situación, formula la denuncia, y es la fiscalía que busca citarla y tomar la declaración. ¿Cómo tratar de evitar la sensación de revictimización de la adolescente? Yo puedo dar, una primera respuesta, ¿sí? Que voy a tomar esta pregunta para el último encuentro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, y lo dijo Elina, en la entrevista preliminar, si el niño está en condiciones de prestar declaración, y las condiciones son la volitiva, cognitiva y emocional, ¿sí? Si el niño no quiere hablar, a todos los que estamos acá nos pasó, hay que fundamentar y explicarle al fiscal en cuestión que el niño no está en condiciones
volitivas, ¿no? Porque no se quiere someter a prestar declaración testimonial, ¿sí? Ese punto, digamos, me parece que es fundamental aclararlo, porque si no, se deja anclado el avance de la investigación, ¿sí?, a la información que pueda brindar una víctima que puede no estar en condiciones en ese momento. Por ahí más adelante sí, por ahí no esté en condiciones nunca de prestar declaración. La otra cuestión que deja, digamos, aclarada acá en la pregunta, la sola inclusión de un niño, niña o adolescente en el sistema judicial, en el fuero que sea, es revictimizante, porque el sistema no está preparado para escuchar al niño. Lo que se hace, en la mejor de las posibilidades, es reducir al mínimo esa revictimización institucional, ¿sí? Es que el niño solamente vaya lo menos posible a estos dispositivos y lograr, digamos, la información que se requiere en una sola vez. Esto es en términos ideales, porque el doctor Rubinstein hizo una pregunta hace ratito, que eso se va a poder desarrollar, digamos, más adelante, pero si la revictimización como abstracto, ¿no? No es nada. Ahora, si uno dice el niño no está en condiciones y la fiscal, no importa, digamos, dice, no, yo necesito que declare porque si no la causa no avanza. Eso en un libro, que Mariela seguramente se va a acordar el título del libro, que es muy interesante, es hacer pasar al niño como sujeto de derecho, hacerlo entrar al niño como objeto de prueba. Entonces la 26061, digamos, anclada en la Declaración de los Derechos de los Niños, queda simplemente como una bandera vacía, porque se lo sigue usando al niño como objeto de prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, en ese punto, y todos los que estamos, digamos, trabajando con niños, tenemos que tener mucho cuidado. Bien. Perdón, el libro es Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual y Proceso Judicial, Sujeto de Derecho versus Objeto de Prueba, y es de las licenciadas Claudia Norri y María Fernanda Matera, que ellas publicaron el link en Facebook para que todo el mundo tenga acceso, así que también se los podemos después hacer llegar. La verdad que es sin desperdicio. Bueno, Elina, tenemos que ir cerrando por una cuestión de tiempo, porque necesitamos Bueno, hablar para otra capacitación. Vamos a seguir el jueves que viene con el segundo encuentro. Muchas capaz que preguntas que quedaron pendientes de hoy las puedan... Perdón, Silvana, miércoles. Miércoles porque el jueves es feriado. Miércoles, es verdad, miércoles 23. El miércoles que viene a las 17 horas. Bien. Quiero agradecer al auditorio que nos ha acompañado hasta hemos empezado a las 5, son las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Y lo que necesiten, pregunten, porque vuelvo a repetir, este espacio es un espacio de intercambio. Gracias, doctor, gracias, doctora, gracias a todos los que han preguntado. Y tenemos, como bien dice Silvana, 3 encuentros más que van a ser mucho más nutridos. Así que muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias. Buenas tardes. Saludos. Gracias a todos.